Buenos días. Quiero presentarme antes de empezar y antes que nada, principalmente agradecer a Román y a toda la organización de la RUTE por invitarnos a participar en este evento y al mismo tiempo también felicitaros por vuestro 5º aniversario, que viendo la cantidad de asistentes, vemos que esto va siendo, va ganando en adeptos, va ganando en calidad, tanto en asistentes, en ponentes, en ponencias. Presentarme, tanto Félix Estrada como yo, somos militares, somos tenientes coroneles, estamos destinados en el Centro de Operaciones de Seguridad de la Información del Ministerio de Defensa. El Centro de Operaciones de Seguridad de la Información del Ministerio de Defensa tiene la misión de gestionar las actividades de operación de carácter proactivo, reactivo y de detección relacionadas con la seguridad de la información y la ciberdefensa en los sistemas de información y telecomunicaciones corporativos. A diferencia del mando de ciberdefensa, nosotros lo que estamos llevando es la parte de los sistemas corporativos. Sistemas corporativos del Ministerio de Defensa, que no dejan de ser una red de más de 100.000 usuarios, de los cuales unos 70.000 tienen acceso a correo electrónico y navegación por Internet. Estamos manejando información tanto de carácter personal, de carácter logístico, de carácter sanitario, tenemos hospitales militares, de carácter académico, tenemos centros universitarios de defensa, de patrimonio y también decir que estamos gestionando desde este centro más de 850 nodos, lo que sería tanto en territorio nacional, agregadurías militares y despliegues en zona de operaciones. Ya sin más, paso a la presentación nuestra. El título, vamos a hablar sobre la ciberguerra y el título un poco de contar una película, lo que sería desde los juegos de guerra hasta la jungla de cristal. Las tecnologías de la información han evolucionado mucho. Los que ya tenemos unos cuantos años nos hemos dado cuenta de, ya solamente desde los años 80 hasta ahora lo que ha evolucionado. Yo el primer ordenador me lo compré en el año 89 y era un avanzado de mi época. Y era un ordenador que tenía, de los primeros que tenían disco duro, y tenía 20 megas de disco duro. Ya con eso lo quiero decir. Vosotros, la mayoría de los que estáis aquí, o andáis sobre los 30 o por debajo de los 30 años. Y entonces ya más o menos habéis nacido con un ordenador, con un teléfono móvil, con un smartphone en el que podéis acceder a Internet y os dais cuenta de cómo ha evolucionado. Lo mismo que ha evolucionado, lo que ha estado evolucionando las tecnologías, ha avanzado a una velocidad tan rápida que muchas veces no ha dado tiempo a generar la seguridad para proteger todo lo que estamos manejando con ello. Y un país, cuanto más desarrollado está, más depende precisamente de esas tecnologías. No es lo mismo un país occidental que un país africano o cualquier otro país del tercer mundo. Esto crea, pues eso, estamos acostumbrados, ya lo consideramos las tecnologías como una commodity, como una cosa habitual en nuestra vida, pero muchas veces no nos damos cuenta de que por ahí también somos mucho más vulnerables. El título de la ponencia, pues empezamos a hablar de los juegos de guerra y a la jungla de cristal, porque son dos películas que ya nos están hablando de ciberataques, lo que sería una ciberguerra, entrar en sistemas de información que pueden afectar lo que es la estabilidad de un país. La primera, pues no deja de ser una película en la que un chavalito joven desde su casa se conecta a un ordenador pensando que se ha conectado a una fábrica de videojuegos y hace un simulacro de un ataque nuclear. Se conecta a un centro de misiles balísticos de Estados Unidos, se cree que está jugando, le da elige como país suyo Rusia, y lanza un ataque contra Estados Unidos. Los ordenadores de Estados Unidos lo consideran un ataque real, no lo consideran un juego, sino lo consideran un ataque real y preparan una respuesta. Aquí nos damos cuenta hasta qué punto puede ser peligroso el estar dependiendo de estas tecnologías de la información.
Y por otro lado, la segunda película, esta evolución, La jungla de cristal 4, vamos, aparte de esta evolución, que no deja de ser unos 30 años de diferencia entre una y otra, porque la película de Juegos de Guerra es una película del año 1983. Y de pasar desde una película en formato beta a una película en formato Blu-ray, pues ha variado mucho. Estamos ya en La jungla de cristal en Estados Unidos, donde tienen una gran dependencia por la tecnología de la información, y se produce un ataque en el que han estado trabajando una serie de hackers, pero luego a la hora de ejecutar, con un par de personas son suficientes para ejecutarlo. Y entonces realizan lo que denominan el caos total, atacando primero lo que son los sistemas financieros del país, los transportes, los puertos, metros, todo demás, las telecomunicaciones, y ya por último, ya en la tercera fase, atacando las infraestructuras críticas, a todas las empresas suministradoras tanto de energía, de electricidad, de agua, de gas, etcétera. Pero vamos, pero lo que no habían contado los malos era como Bruce Willis, ¿ya? Que, tal y como lo definen ahí en la película, vamos, lo que es un héroe analógico en una era digital. Entonces, ante esta evolución que tenemos precisamente de las tecnologías, vemos que tenemos que... Va por detrás. Vemos que tenemos que conocer a la amenaza a la que estamos sometida, precisamente para gestionar ese riesgo y poder dar una respuesta adecuada. Dentro del Ministerio de Defensa, esto lo hacemos mediante 3 pilares fundamentales: lo que serían las personas, los procedimientos y la tecnología. No podemos hacer una cosa solamente con personas si no tenemos esos procedimientos o esa tecnología, o a la inversa. No consiste todo en comprar cortafuegos, IDS, antivirus, etcétera, si no contamos con unos procedimientos, unos métodos y unas personas verdaderamente preparadas. Buenos días. A ver, antes de continuar, lo que sí que voy a intentar es no aclarar una serie de términos. Voy a no aclararlos porque yo no me estoy aclarando. Si yo no estoy aclarado, veo bastante difícil poder intentar aclararos. La palabra guerra en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua tiene varias acepciones y habla de desavenencia, de pugna, de lucha, de contradicción, y una de ellas, que es la que vamos a adoptar en este caso, es la lucha armada entre dos o más naciones o entre bandos de una misma nación. El prefijo ciber, que se está utilizando mucho como prefijo, lo que dice es que indica relación con redes informáticas, nada más. Lo utilizamos como prefijo e indica que está relacionado con redes informáticas. Y el ciberespacio. El ciberespacio es un ámbito artificial creado por medios informáticos. Aquí yo es donde no me aclaro. Es una realidad simulada. ¿Es una realidad o es simulada? No lo sé, pero es una realidad simulada. Está compuesta por todas las redes, por todos los ordenadores de todo el mundo. La primera vez que se utilizó este término, bueno, no fue la primera vez que se utilizó, se popularizó en 1984 en la novela Neuromante de William Gibson. Y este término no hay un acuerdo sobre él realmente de lo que se compone. Hay varias definiciones y no nos acabamos de poner de acuerdo. Hay incluso quien lo utiliza en sentido filosófico como una realidad alternativa. ¿Alternativa o real? No me aclaro. No debemos confundir ciberespacio con Internet. Vamos a tomar Internet con la parte física, con las redes, con la parte electrónica, con el hardware, con el software, y el ciberespacio lo contemplamos con todos aquellos componentes que van en el ciberespacio. ¿Qué digo con componentes? Todos esos objetos o identidades. Tampoco me aclaro. Identidades. Si decimos que una identidad identifica algo y en el ciberespacio podemos tener varias identidades,
ya no somos idénticos, son identidades virtuales. Sigo sin aclararme. Según esto, todo lo que está ocurriendo en el ciberespacio está ocurriendo, pero no ocurre en un espacio físico. Estamos hablando de un espacio virtual. También hay definiciones más formales, pues bueno, incluso la que contempla la Estrategia Española de Seguridad, que incluye también a los usuarios. ¿A qué usuarios? ¿A los reales? ¿A los virtuales? ¿A virtual 1? ¿A virtual 2? Vamos a ver entonces qué decimos con la ciberguerra. La palabra ciberguerra no está registrada en el diccionario, es una palabra que no existe. Cogemos guerra, le ponemos el prefijo ciber y ya tenemos ciberguerra. Entonces es una lucha o combate, vamos a hablar de lucha, que se desarrolla en el ciberespacio, que es un ámbito artificial, una guerra artificial. Pues es una guerra artificial con medios electrónicos. Utilizamos tanto los sistemas como la información que discurre sobre ella. Por no aparece en el derecho humanitario internacional, no está contemplado. Si ayer Jorge nos ilustraba con cómo se hacen las leyes en el Parlamento, cómo se hacen en España, pues me imagino que a nivel internacional la cosa se complicará bastante más. También es interesante o es importante delimitar la diferencia entre ciberguerra y ciberdelincuencia. Y también tenemos la ciberguerra fría. Si yo no me aclaraba mucho qué es eso de una guerra fría, ¿estamos en guerra o no estamos en guerra? Estamos en guerra fría, o sea, no hay una declaración de guerra. Y la palabra guerra, lo que tiene de importante para mí es que al haber una declaración se utilizan los medios que un Estado, que un país tiene legalmente establecidos. Ese es un rasgo importante que quiero destacar, porque ahora veremos todo el batiburrillo de cosas que tenemos por aquí. Desde el principio de los tiempos siempre se ha intentado conseguir una superioridad local o por lo menos temporal frente a otras naciones, frente a otros ejércitos. En un principio esa superioridad era la superioridad en la tierra y posteriormente la superioridad naval. Al principio era el que tenía el ejército más grande, era el país más poderoso. Luego llegó la superioridad naval, el que tenía la armada más grande era la que dominaba el mundo, hasta que llegó el siglo XX y ya con la Primera Guerra Mundial aparecieron los aviones y entonces ya apareció ese tercer dominio de la guerra, que era el aire. Posteriormente apareció un cuarto dominio, el espacio, la famosa guerra de la galaxia de los americanos, y desde hace muy poco nos aparece una quinta dimensión. Una quinta dimensión que es lo que llamamos el ciberespacio. El ciberespacio que, lógicamente, para desarrollarse tiene que apoyarse en los dominios anteriores. Pero el ciberespacio, estamos hablando de una cosa que no es física. Es una cosa, cuando estamos hablando del ciberespacio, en el que hay palabras que no existen. Hay palabras como la frontera. ¿Cuál es la frontera del ciberespacio? No existe. Las distancias tampoco existen. El tiempo, cuando estamos hablando del tiempo en el ciberespacio, estamos hablando de la velocidad de la luz. Una legislación, normalmente esa falta de legislación para poder controlar y gestionar en el espacio. Si nos vamos a ir como definición del ciberespacio, nos podemos ir a la definición que nos marca la Estrategia de Ciberseguridad Nacional que se aprobó en diciembre pasado, que nos dice que es algo más que Internet. No es solamente Internet, sino es Internet y todos los sistemas de información y telecomunicaciones que por ellas corren. Este ciberespacio está expuesto a una serie de
de amenazas que pueden ser, y estas amenazas pueden sufrir una serie de ciberataques. Unos ciberataques que se van a caracterizar, por un lado, por el anonimato que nos proporciona Internet, de poder estar, de no saber verdaderamente quién es el que está realizando ese ataque. La asimetría. No es necesario que haya un equilibrio de fuerzas para poder lanzar un ataque. Ya más adelante seguiremos hablando de lo que es la asimetría, pero en sí es, por así decirlo, la guerra del débil o del pobre. La ubicuidad. Un ciberataque se puede realizar desde cualquier parte del mundo. La velocidad de propagación. Como he comentado antes, la velocidad, estamos hablando de la velocidad de la luz. Podemos estar lanzando un ataque en España, lanzárselo a China, y el ataque, la velocidad de propagación es instantánea. Al igual que la extensión, podemos realizar un ataque y ese ataque se puede extender por todas las partes del mundo. Y la rapidez de su evolución. Cuando estamos hablando de estas características, de estos ciberataques, también están una serie de objetivos, unos objetivos que pueden ser el ciberespionaje, puede ser el cibercrimen, el ciberterrorismo, el hackerismo político. Al final, lo que está cambiando son los objetivos y los actores. Dependiendo de que se vaya a realizar un ciberataque con un objetivo u otro, y si el actor es un Estado, es un grupo terrorista, es un grupo de crimen organizado, es un hacker, al final los ciberataques siguen siendo los mismos, pero lo que va variando es efectivamente tanto los actores como los objetivos. Bueno, yo voy a sacar aquí también pues mi cajita PowerPoint para hablar de análisis de riesgos. Los estados también hacen análisis de riesgos, cogen sus activos, que puede ser su territorio, puede ser su economía, analizan sus vulnerabilidades, buscan a ver qué posible impacto, qué probabilidad hay, y hacen ese análisis de riesgos. Ese análisis de riesgo al final queda plasmado en la Estrategia Nacional de Seguridad. Ya tenemos la cajita PowerPoint, ya tengo mi análisis de riesgos, ya puedo pedir mi presupuesto. Estas amenazas vemos ahora que pueden venir de varios ámbitos, no solamente de otros estados. Estos ciberriesgos pueden ser más penetrantes, son más profundos, tienen otras características, son más peligrosos, más persistentes, gozan de todas esas características que hemos visto en el ciberespacio, de esa ubicuidad. Y aparecen esos nuevos actores, aparecen las mafias organizadas, también empiezan a intervenir en el espacio, los grupos terroristas empiezan a aparecer en el ciberespacio, y todo eso metido en la cajita de mi análisis de riesgos me da todo lo que tengo que desarrollar en esa estrategia. Es una estrategia, es una declaración de intenciones de las que sacaré mis presupuestos y ya sacaré mis proyectos y podré dotarlos económicamente de una manera que en principio debería ser estudiada y justificada. Otros que hacen análisis de riesgos es el Foro Económico Mundial, que saca anualmente unos informes. En el 2013 hablaba del incendio digital incontrolado en un mundo hiperconectado. Entonces, lo que venía a decir, este es uno de los 3 casos que ese año estudié específicamente dentro de todos los riesgos que analiza, desde medioambientales, riesgos económicos, financieros, y dentro de la parte tecnológica, este era uno de los que hacía especial hincapié, el año 2013. Lo sacan en enero, con lo cual yo creo que acertaron. Lo que viene a decir es lo que pasó aquí en el caso del Twitter sobre Associated Press, que habló de unos atentados falsos y que el presidente Obama estaba herido. Las repercusiones, la bolsa subió y bajó en unos 20 minutos, mucho. En principio se lo atribuyeron el ejército electrónico sirio, no sé si alguien más se benefició. Y igual que en 1938 la emisión radiofónica de las guerras de los mundos pudo causar un ataque de pánico, se puede utilizar las redes sociales con su capacidad de
de retransmisión de la información con un carácter viral muy rápidamente, y aunque luego se retransmita la información veraz, se puede buscar obtener unos beneficios económicos o causar un impacto geopolítico, económico, de propaganda, de publicidad, de lo que nos interese. En el año 2014, el informe que sacan estudian también todos los riesgos que contemplan. Son unos riesgos que se contemplan muy a nivel cisne negro, como nos dijeron ayer, de cosas lo que sería más peligroso. En concreto, en el estudio que hizo, hablan de la desintegración digital. Es decir, en el ciberespacio es más difícil defender que atacar. La ventaja está del lado del atacante. Si no somos capaces de establecer esa balanza, volcarla hacia el lado del defensor, puede convertirse en una tecnología disruptiva a largo plazo. Que perdamos la confianza, tanto los usuarios, los consumidores, las empresas, en él, porque en vez de convertirse en un medio en que hay atacantes y defensores, llegue a haber depredadores y presas. Esto, llevado a su último extremo, es lo que denominan el Cybergeddon. Otra vez tenemos por aquí al amigo Bruce Willis. ¿Por qué un Cybergeddon? Ahora mismo estamos hablando, la moda es el Internet de las cosas. Todo está conectado. Queremos conectar todo. Yo he llegado a leer que iban a dar direcciones IP a los neumáticos de un coche. No sé para qué quiere un neumático una dirección IP, pero si todo está conectado, todo va a estar dentro del sistema. Hay una frase, una máxima que yo me creo, que es que todo lo que está conectado a Internet puede ser hackeado, pero es que todo está siendo conectado a Internet. En el momento que un sistema tiene un shock de manera que el umbral de lo que puede soportar se sobrepasa, todas esas funcionalidades para que ese sistema está creado se quedan reducidas de una forma drástica, con lo cual puede llegar a darse el caso en el extremo más peligroso, en el extremo peor posible, en que se llega a dar ese cibergeddon. Y bueno, cuando estamos hablando ya de la ciberguerra, lo que se estuvo hablando ayer más lo que estamos contando hoy, estamos hablando de una guerra que no es ejecutiva, no es resolutiva. Normalmente va a estar en coordinación con otra serie de acciones, ya sea una guerra convencional o con otro tipo de acciones, ya sean acciones terroristas. Y la ciberguerra no es una cosa exclusiva de las Fuerzas Armadas. En el caso de la ciberguerra, también se comentó ayer en alguna de las ponencias, cuenta ya con muchos actores. Cuenta con la comunidad de inteligencia, cuenta con la comunidad universitaria, cuenta con empresas, cuenta con el propio ciudadano. Cuando estamos hablando en España, pues estamos hablando del Centro Criptológico Nacional, estamos hablando del Centro de Protección de Infraestructuras Críticas, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la Policía, la Guardia Civil. Estamos hablando de empresas de seguridad, estamos hablando de universidades. Y siguiendo con el hilo de la Jungla de Cristal 4, ahí cuando se produce el ataque, primero empiezan a actuar la policía, luego toma el control el FBI al considerar que es un delito federal. A partir de ahí aparece la Agencia Nacional de Seguridad porque consideran que afecta a la seguridad nacional, y al final el que tiene que resolver el problema es Bruce Willis. Pero vamos, es una amenaza universal, afecta a todos los sectores críticos. Su origen es un origen indefinido. Puede ser el que la guerra la puede plantear o gobiernos y fuerzas armadas, o grupos hackers respaldados por gobiernos, crimen organizado, grupos terroristas. Otra característica de la ciberguerra es que es difícil defender lo que no vemos. Esto ya, pues, ahí viene a la memoria pues un discurso del secretario de Defensa de Estados Unidos, Ronald Rumsfeld, sobre las known unknown, que más o menos decía que hay cosas que conocemos y hay cosas que conocemos que no conocemos.
Pero al final termina, y lo que verdaderamente era lo peligroso es que hay cosas que no conocemos. Ahí está donde está verdaderamente el problema. Los objetivos de la ciberguerra no van a ser un acuartelamiento, un centro de telecomunicaciones, una base de misiles. Ya los objetivos de una ciberguerra van a ser objetivos económicos, ya sean bancos, pueden ser empresas. En el caso de las empresas, hace un año por ahí, estaban los americanos desarrollando un avión de combate. A continuación aparecieron los chinos y sacaron el mismo avión de combate, que lo único que variaban eran las pegatinas. Que donde estaba la pegatina de la USAF, aparecía la pegatina del ejército chino. Pero en sí el avión era el mismo, con toda la tecnología. Dice, ¿para qué vamos a estar pagando tecnología si simplemente podemos meternos ahí en los ordenadores de las empresas de los americanos y sacar toda la tecnología? También como objetivo están las infraestructuras críticas. Infraestructuras críticas que hay que recordar que el 80 o el 90% de las infraestructuras críticas son empresas privadas. Cualquier empresa hidroeléctrica, suministradora de gas, de telefonía, son empresas privadas. Y las telecomunicaciones. Y ya por último, para estar preparados para combatir en la ciberguerra, las Fuerzas Armadas necesitan contar con unidades, con especialistas en ciberdefensa. Si no contamos con estas unidades de ciberdefensa, siempre vamos a estar en inferioridad de condiciones frente a cualquier tipo de país que cuente con estas unidades. En el caso de la ciberguerra, normalmente estamos hablando de una guerra. La ciberguerra es una guerra que normalmente no está declarada. No hay un país que reconoce que está atacando a otro. Uno de los pocos casos, o si no el único que he encontrado, ha sido las declaraciones de un antiguo general jefe de la misión en Afganistán, en el que dijo que había estado atacando a los talibán y al mismo tiempo había estado recibiendo ciberataques. Decía que realizaba ciberataques a los talibán precisamente para meterse en sus sistemas de mando y control, destruirlos y obtener información para poder realizar sus propios ataques. A continuación llegó el Pentágono y dijo, dice, ha hecho esos ciberataques, pero era porque estaban autorizados y todo dentro del derecho internacional. Pero también desconociendo quiénes eran los que quiénes estaban haciendo esos ataques procedentes de los talibán. Como decía el general pues los talibanes 2.0 con un buen sponsor. Bueno, hemos estado hablando de que en el ciberespacio se da la asimetría, y esto es una definición de lo que son los combates asimétricos. Es un párrafo enorme, desglosado aquí en bullets, y la definición es que se da entre combatientes que tienen capacidades militares distintas. No se tienen que dar todos a la vez. Con que se den algunos de ellos, ya se puede hablar de un conflicto o de un combate asimétrico, que pueden tener diferencias sustanciales en su modelo estratégico. Podemos ver el caso de Mao Zedong con el ejército popular chino frente al ejército regular chino. Utilizó unas estrategias totalmente diferentes. No muy diferentes, ya Sun Tzu, por supuesto, las había enumerado. También habló de ellas Maquiavelo, Clausewitz, esa concentración de fuerzas en un momento y en un lugar oportuno. Bueno, pero utilizó unas estrategias distintas. Otra que se puede utilizar, que sean recursos militares que se empleen de forma abierta, teniéndose a la legalidad vigente y de acuerdo con todas las leyes y usos de la guerra. El otro oponente, decimos que está en un combate asimétrico si trata de desgastar, de debilitar y de obtener ventajas actuando de una forma no convencional. Podemos hablar de movimientos guerrilleros, podemos hablar de guerras o movimientos subversivos. Ahí es difícil establecer a veces ciertos límites, ciertas fronteras. Buscan también éxitos puntuales que, aunque no sean muy importantes, sí que tengan mucha trascendencia en la opinión pública.
el agotamiento de su adversario por la prolongación del conflicto, caso de guerra asimétrica en Vietnam. El Vietcong agotó al ejército americano con toda la cantidad de medios y dinero y combatientes que puso. Utilización de métodos alejados de las leyes y usos de la guerra, el empleo de armas de destrucción masiva. Claramente hubo un ejemplo de esto en el lanzamiento de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki por parte de los americanos. Tenían todos un ejército enorme, con mucho potencial, con muchos medios, pero el uso de esas dos bombas atómicas supuso esa asimetría que hizo que Japón dejara la guerra. Y siempre se suele perseguir el ponerse a la opinión pública de su parte o afectar a la opinión pública del bando contrario, pues, por ejemplo, por desmoralizarlo. Con todas estas características de lo que es el conflicto asimétrico, yo lo que planteo aquí es que todos los conflictos que se hagan en el ciberespacio, o en su mayor parte, tienen un carácter asimétrico. El atacante es o puede ser, sobre todo puede ser muy inferior y con unos medios muy inferiores que a quien ataca. Con pocos medios puede causar unas consecuencias bastante graves. Puede ejercer estas acciones desde el anonimato, desde la clandestinidad y, además, pueden intervenir otros actores como los que ya se han ido enumerando a lo largo de estos días en varias ocasiones. Y aunque sea un caso que ya lleve unos cuantos años, estamos hablando del 2007, quiero mencionar el ataque a Estonia. Por así decirlo, el primer ataque o lo que podríamos llamar la primera ciberguerra dentro del ámbito de OTAN. Estonia, un país muy avanzado tecnológicamente, un país donde están a una media de 20 y tantos grados bajo cero en invierno, donde no se puede mover de casa, pues todo lo tienen que hacer por Internet. Tanto las compras, los pagos, incluso el voto, lo hacen todo por Internet. Sufrieron un ataque cibernético en el que le dejaron el país paralizado durante más o menos una semana y tardaron en recuperarse. Nadie reconoció la autoría de estos ataques, pero vamos, si el motivo era que habían trasladado lo que era la estatua del soldado ruso que estaba en el centro de Tallinn al cementerio, y a partir de ahí empezaron a producirse los ataques, todo eso también, y con todas las direcciones IP viniendo de Rusia, pero vamos, en ningún momento se reconoció. Pero lo que supone esto un hito dentro de la ciberguerra es que Estonia, como país de la OTAN, consideró que estaba siendo atacado y pidió ayuda a la OTAN. La OTAN se lo denegó en base al tratado de la OTAN, que en el artículo 4 pone que las partes se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellas, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes fuese amenazada. No consideraban que un ciberataque fuese atentase contra la integridad territorial ni la seguridad. Por otro lado, también se basaban en el artículo 5. El artículo 5 que decía que cuando se producía un ataque armado contra una de las naciones miembro de la OTAN, se consideraría que estaban atacando a toda la organización y que se podría reaccionar con cualquier medida, incluso haciendo el empleo de la Fuerza Armada. También el artículo 6 hace referencia a lo que se considera un ataque armado y considera que un ataque armado a un país de la OTAN es cuando se produce contra el territorio de cualquiera de las partes o contra las fuerzas, buques o aeronaves. Entonces consideraron que no se había producido ninguno de las casuísticas para que la OTAN actuase en estas circunstancias. Pero sí que hizo que la OTAN empezase a pensar que verdaderamente se encontraban ante un vacío
situación, vamos, cuando ya estaban pensando que cualquier tipo de ciberataque era lo que se iba a producir a partir de ahora. Estamos hablando de estar atacando las telecomunicaciones, las infraestructuras críticas, cualquier otro sitio del país. Entonces ya lo que hizo, las actuaciones que hizo la OTAN, en un principio creó el Centro de Excelencia de Ciberdefensa, y que precisamente lo montó en Estonia, en Tallinn. A partir de ahí ya empezó a publicar su política de ciberdefensa y sus planes de acción. Creó unos equipos de reacción rápida, montó un centro de respuesta ante incidentes de OTAN para sus sistemas de información y telecomunicaciones y vamos. Y ya solamente deciros que el año pasado sacaron a concurso para alcanzar esa capacidad de defensa, unos pliegos para la adquisición de esa capacidad por valor de 60 millones de euros. También cuenta con un comité de gestión de ciberdefensa que decidiría si verdaderamente tienen que actuar estos equipos y sobre qué naciones. Ahora en la OTAN pues ahí no se ponen de acuerdo precisamente sobre quién actuarían estos equipos de respuesta rápida y hay países que lo que defienden es que cada nación tiene que tener su propia capacidad de ciberdefensa, mientras que otros dicen, bueno, si la OTAN monta estos equipos y monta su CIRC, dice, bueno, pues yo, dinero que me ahorro y si me atacan, que me defiendan. Hay países que están en contra precisamente de esto, sino que dice que cada uno tiene que tener su propia capacidad de ciberdefensa, independientemente de que estos equipos actuarían ya sean sobre sistemas propios de OTAN. Ya por eso también anualmente se celebran unos ejercicios de ciberdefensa organizados por OTAN que participan todos los países, España también participa en ellos, y normalmente estos ejercicios están divididos en dos fases. Una sería sobre sistemas de tecnología de información y comunicaciones propios de OTAN, como ataques ahí de dejar sin correo secreto o acceso a redes clasificadas de OTAN, o ataques a las propias redes, ataques a servidores DNS, y por otro lado sería una fase que sería sobre sistemas de información y comunicaciones de naciones de OTAN. Que esto precisamente es lo que pues ya estamos aquí hablando de ataques a infraestructuras críticas, a cajeros automáticos, a empresas suministradoras de agua, de gas, etcétera. Por otro lado, también ya todos los países también se están dando cuenta de la necesidad de contar con una estrategia de ciberseguridad, y en sí, en los últimos años ha habido un gran avance precisamente en el desarrollo de estas estrategias. Más o menos todas se basan en lo mismo, se dan cuenta que la ciberseguridad es un asunto de seguridad nacional que debe estar coordinado al más alto nivel. Una dependencia, ya la dependencia, pues no saben si dependiendo de la comunidad de inteligencia. En otros países ya lo ponen dependiendo de las Fuerzas Armadas, de la parte militar. En otros países dependiendo del propio presidente del gobierno. La necesidad de proteger las infraestructuras críticas, que como he comentado antes, que el 80% suele estar en manos privadas. Una coordinación público-privada, una necesidad de disponer de personal formado y concienciado, y que la estrategia de ciberseguridad es una cosa, tiene un ámbito internacional. No podemos aislarnos y decir esto lo soluciono yo, sino que esto tiene que ser basado en la cooperación internacional. Pues a nivel español, pues en un principio parecía que lo teníamos claro. Teníamos una Constitución que su artículo 8 hablaba que las Fuerzas Armadas tienen como misión defender la integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Pero que cuando ya esa integridad territorial, estamos hablando del ciberespacio, ¿cuáles son los límites y cuáles serían las personas responsables? En diciembre se aprobó la Estrategia de Ciberseguridad Nacional, y entonces ya constituyen un Consejo Nacional de Seguridad,
del cual cuelga un comité de ciberseguridad y en el cual hay actores de todo tipo. El Centro Criptológico Nacional, el CNPIC, que tuvimos representantes ayer aquí, la Fuerza del Cuerpo, la Policía y la Guardia Civil. En la parte del Ministerio de Defensa tenemos el Mando de Ciberdefensa y, bueno, y por supuesto el COSDEF, donde estamos por ahí. En la parte del Ministerio de Industria tenemos a Inteco, el Ministerio de Presidencia y Administraciones Públicas, y también cualquier tipo de CER, tanto de locales, de comunidades autónomas y regionales. Bueno, es un dicho que dijo alguien que la violencia, el uso de la violencia en política es la diplomacia llevado a sus últimos extremos, o, dicho menos drástico, cuando la diplomacia falla es cuando se contempla el uso de la violencia entre Estados. Hablamos de guerras legítimas, de guerras declaradas, de guerras entre Estados, en las que es el gobierno el que decide llevar a un país a una guerra. Hemos repasado anteriormente los diversos dominios. Entonces se habla de guerra naval, de guerra aérea y, por supuesto, en el espacio se habla de ciberguerra. El ciberconflicto podemos decirlo cuando al menos una de las partes utiliza los ciberataques. Según la naturaleza de esos ataques variará la naturaleza del conflicto y, sobre todo, la finalidad que persigan esos ataques y ese conflicto. Puede ser económica, puede ser política, puede buscar ir contra los centros de mando y control propios, que eso es lo que yo considero que sí estamos hablando de ciberguerra, y eso que no estoy de acuerdo con el término. Y cada vez resulta más probable que se realicen ese tipo de operaciones, se integren en los conflictos, por decirlo de alguna manera, tradicionales. Entonces, para aclarar todo esto, para crear doctrina de cómo emplear todos estos medios nuevos, sobre todo la OTAN y Estados Unidos están trabajando en esta doctrina en delimitar estas operaciones, lo que se denominan Computer Network Operations. Son todas esas operaciones que se van a desarrollar en el ciberespacio. ¿Con qué finalidad? Tener la superioridad en el ciberespacio. Si no puede ser total, que normalmente será muy difícil tenerla total, por lo menos tenerla temporal durante el tiempo que yo esté desarrollando mis operaciones y por lo menos que sea parcial, que me permita a mí libertad de acción y que impida, lógicamente, la contraria. ¿Qué tipos de operaciones de CNO tenemos? Tenemos las de defensa. Al final lo podemos asimilar a la gestión de incidentes de seguridad en cualquier empresa que tenga montado un SOC, esa monitorización de incidentes, esa gestión de incidentes, el impedir que me lleguen los ataques contrarios, el gestionarlos, el darme cuenta de que se me están produciendo. La explotación de redes informáticas. Aquí no es explotar las redes, es buscar inteligencia, hacer ciberinteligencia. Es en el ciberespacio, utilizando las redes informáticas, coger información del enemigo, coger datos que a mí me interesan para utilizarlos para hacer inteligencia y explotarla. Por lo tanto, sí que podemos hablar de que hay ciberarmas que están desarrolladas para actuar en estos tres tipos de operaciones. Hablando de operaciones, si son operaciones militares, hay que distinguirlas de si son ciberguerras, son ciberespionaje. En principio, yo lo que voy a ver es un ataque. Para que sea una respuesta legítima, en su caso, que desemboque en un conflicto dentro de una escalada, a lo mejor no es proporcional por ser un acto de ciberterrorismo o compete a otra autoridad. Si el ciberterrorismo compete a los jueces, y eso muchas veces los plazos con los que jugamos es una dificultad añadida. Y luego la atribución. En los casos tanto de Estonia como de Georgia, prácticamente la tercera parte de los ataques proveían de servidores que estaban comprometidos, pero procedían de Estados Unidos. Respecto a la ciberinteligencia, cuando hablo antes de la explotación, bueno, si vemos que inteligencia, distinguiéndolo de lo que pueden ser la
los datos, la información o el conocimiento, la inteligencia lo que se trata es de satisfacer una serie de necesidades de información que tiene el jefe. El jefe siempre lo que intenta es, al oponerse al contrario, es hacer prospectiva sobre qué me van a intentar hacer o qué es lo más probable o lo más peligroso que me hagan. Y tiene unas necesidades de inteligencia que tiene que satisfacer. El analista de inteligencia tiene que tener una serie de cualidades, tiene que tener unos conocimientos profundos de lo que está tratando, tiene que procurar verlo todo desde una forma lateral, utilizando pensamiento alternativo, de forma que llegue a hacer esa inteligencia. La inteligencia se hace a través de un ciclo, el ciclo de inteligencia, que tiene 4 fases: la dirección, que es donde se establecen esas necesidades; la obtención, que es a los órganos adecuados darles esas órdenes, esas misiones de obtención, que recojan los datos; luego lo que es la producción de inteligencia propiamente dicha, se hace una compilación, puede haber, en estos casos, a lo mejor es necesario hacer un procesamiento previo de esa información. Yo no puedo coger logs desnudos, sino que lo tendré que poner, por ejemplo, en lenguaje que sea comprensible por los humanos. Y luego ya hago esa elaboración mediante una compilación, reunir todos los datos, analizarlo, integrarlos con otros datos que tenga, de forma que yo pueda sacar al final un producto de inteligencia que siempre tiene que ir a una finalidad concreta, a satisfacer una necesidad de inteligencia, una necesidad de información. Y, por último, la difusión. Y aquí lo que hay que hacer es emplear dos cosas fundamentales: la necesidad de conocer y la necesidad de compartir. Yo no puedo difundir a todo el mundo, tengo que difundirlo al que lo necesita, pero tengo que difundirlo. No sirve eso de porque esto es secreto, es inteligencia, me lo quedo yo, porque entonces no sirve para nada. Bueno, respecto a las conclusiones, las TIC, el mundo de las TIC presenta unas nuevas posibilidades. A ver, que no leo. Unas nuevas posibilidades, pero también suponen una fuente de amenazas y riesgos. El ciberespacio nos permite actuar en el anonimato con cualquiera de las ciberidentidades o de identidades virtuales que podamos tener. Anonimato tanto en identidad como en localización geográfica o espacio en el que estamos actuando. Es necesario conocer esas amenazas para gestionar el riesgo y es un ambiente único sin fronteras geográficas. Bueno, también continuando con las conclusiones, pues al final la respuesta en el caso de ciberguerra tiene que ser una cuestión multinacional, multidisciplinar y multisectorial. Es una guerra asimétrica, es la guerra del débil. Y luego también una pregunta que nos hacemos y que alguien debería de responder, dice: ¿cuál sería la respuesta de legítima defensa? Cuando recibimos un ataque, un ciberataque, hasta que somos capaces de descubrir quién ha producido ese ataque, cuáles han sido las consecuencias, preparamos la respuesta, puede pasar un tiempo en el que ya lo que sería la legítima defensa ya no sería un concepto que podríamos aplicar. La respuesta proporcionada: ¿hasta qué punto un ciberataque, cuál sería la proporcionalidad para responder a ese ciberataque? Y la posibilidad de la respuesta física. Obama dijo que se guardaba la potestad de dar una respuesta física ante un ciberataque. Y después que las Fuerzas Armadas exclusivamente con capacidades convencionales siempre van a estar en inferioridad de condición, en situación de desventaja con cualquier otro país. Ya con esto nos vemos ahí. ¿Cuál sería, cómo será la guerra del presente, la guerra del futuro, la ciberguerra? ¿Cómo sería el combatiente del futuro? El soldado de tipo Van Damme con sensores, con cámaras, con GPS, con visores nocturnos, o el técnico, el ingeniero de informática o de telecomunicaciones desde una sala. El ministro de Defensa británico hace un par de meses dijo que la guerra del futuro no se haría con carros y con aviones desfilando por las calles, sino que se haría desde una sala de operaciones manejando ordenadores. No creo que lleguemos a tanto, pero sí
estoy seguro de que estas unidades de ciberdefensa sí que van a tener un papel primordial en cualquier tipo de conflicto en el futuro. Bueno, y como siempre, Sun Tzu profetizó, y en el ciberespacio, efectivamente, la gente es sutil y silenciosa y podrá dirigir el destino de sus adversarios. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, ha estado bien. Quería hacer una pregunta. Llevo desde ayer dándole vueltas. Se está hablando mucho de ciberguerra, pero se me queda como algo muy etéreo. Entonces, ahora hay unos conflictos tremendos, Ucrania y Siria. ¿Esto tiene sentido en esos conflictos? A ver, es etéreo, es etéreo. Hablando de lo que decía ayer Antonio, yo no sé si es caos, pero complejo, seguro. Complicado, yo creo que no, que es más. Simple, ni de coña. En Ucrania, lo que yo he estado siguiendo y me esperaba más, nada. 4 defacements, se tomaron unos nodos de interconexión, unos IXP y se actuó sobre la telefonía móvil. Hasta ahí una cosa normal y convencional, acceder a las telecomunicaciones, tenerlas controladas desde mi lado, en mi bando. ¿En Georgia tuvo sentido? Pues sí, pues sí. Lo que hay que ver es entonces en esa escalada, desde me miras mal a me pego contigo, a veces los conflictos no llegan a ser una guerra en sí. Por ejemplo, tenemos el caso de hace poco de lo que ha sido la primavera árabe, donde todo lo que es las tecnologías de la información y comunicaciones, las redes sociales, han tenido un papel fundamental para esa caída de gobiernos árabes, esa desestabilización de países. Vamos, no sé cuántos países ha caído del gobierno, pero tuvo un papel fundamental tanto las redes sociales como cualquier tipo de tecnologías y foros que se creaban. Yo le doy más importancia en el campo de la subversión. Buenos días, Félix y José Luis. Felicitaros por la presentación. Y siempre que se habla de Estonia me suele ser una desazón, ¿no? Porque se habla que Estonia intentó acudir al artículo 5 de la OTAN y la OTAN dijo que no. Entonces, a partir de ahí también, bueno, la OTAN genera una estructura en ciberdefensa, ¿no? El Centro de Ciberexcelencia, me levanto para que me localicéis, y España más tarde crea el Mando de Ciberdefensa, tiene al COSDEF, que es nuestra ciberdefensa nacional, pero yo quiero saber si este vértice en el Ministerio de Defensa, me voy a centrar la pregunta en el Ministerio de Defensa español, ¿no? El vértice, los que mandan, no el que más manda, sino los que más mandan, la cúpula, ¿se lo creen realmente? ¿Se creen la ciberguerra? ¿Se cree lo que está pasando más allá de hablar? Porque, bueno, las palabras se las lleva el viento. Yo me lo creo, pero yo creo que mis jefes se lo tienen que creer también, y no lo tengo muy claro. Muchas gracias. Bueno, pregunta capciosa, respuesta políticamente correcta. Se ha creado un mando de ciberdefensa, se ha sacado una estrategia nacional de ciberseguridad. Si no se lo creen, les preocupa por lo menos, mucho. Bueno, el jefe de Estado Mayor de la Defensa está bastante preocupado en temas de ciberdefensa y, de hecho, lo está potenciando. Muchísimas gracias a los dos.